Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos un día más a Podcasting para principiantes, el metapodcast de Abismo FM, donde te doy las claves para que consigas tu propósito y te animes a hacer un podcast o para ayudarte a mejorarlo si ya te has lanzado a esta apasionante aventura del podcasting. Aquí también podrás escuchar los consejos de otros podcasters consagrados, análisis y reviews del equipo que puedas necesitar, así como estar al día de las principales noticias y novedades que depare la podcastfera. Todo esto y mucho más es Podcasting para principiantes, tu metapodcast, o eso espero. Pues bien, el capítulo de hoy va a versar sobre un tema que es crucial y que ya hemos tratado en algunos otros capítulos de este metapodcast, como es el tema de guionizar o no guionizar el contenido de tus podcasts. Hoy te voy a dar una guía práctica para hacer escaletas para tu podcast. El podcasting probablemente es el canal de content marketing con mejor resultado en la actualidad para ganar visibilidad en todo el mar de contenidos que forma Google. Los podcasts son una gran alternativa para que un proyecto reciba el empujón que necesita y no caiga en el olvido. Pero antes de que el podcast vea la luz, los podcasters han de elaborar un contenido de valor. Para ello, en este capítulo te voy a explicar, como ya te he dicho, algunos consejos para que realices una escaleta básica para tu podcast o, si lo prefieres, hacer un guión. En el fondo, los conceptos son los mismos para ambos casos. Lo primero que puede ser es que te hagas una pregunta, y es que, ¿qué es una escaleta? Pues la escaleta es un guión del programa. El objetivo de este esquema es estructurar el contenido de forma sencilla para conocer tanto los tiempos de cada sección como el orden de los contenidos mientras realizas la grabación del capítulo. Este documento ha de ser fácil de entender y poderse consultar con un simple golpe de vista, es decir, en un libro se asemejaría al índice. Y como en todo, hay diferentes tipos de escaleta. Una que sería mucho más prolija, con explicaciones claras y mucho más detalladas. Esta sería ideal para los podcasters que posteriormente editen la grabación, es decir, que realicen todo tipo de postproducción, como ráfagas, cortes, inclusión de jingles. Pues bien, para ellos este tipo de guión es el más recomendado. Y la otra opción es que hagas un guión de continuidad o escalera. Se recomienda para todos aquellos que no quieran realizar a posteriori un trabajo laborioso de postproducción. Eso sí, en este caso la grabación debe estar muy bien calculada y ser muy completa. Para que puedas realizar un buen podcast sin edición, necesitas tener también un buen hardware y una buena base técnica para que no sea solo una charla sin más. Por otro lado, cada categoría requiere un tratamiento específico. No es lo mismo un podcast educativo sin escaleta y postproducción que uno de humor. Tanto si en tu podcast haces entrevistas como si hablas tú solo, es necesario que elabores y depures un buen guión. Conforme vayas adquiriendo experiencia, el guión se adaptará a tus necesidades y tendrás una escaleta o un resumen de lo más importante que no debes olvidar tratar. Recuerda también que en el capítulo número 6 de la primera temporada de Podcasting para principiantes, en el curso, el capítulo 6 habla concretamente del guión de tu podcast y de la grabación. Creo que también te servirá de mucha ayuda que lo complementes después de la escucha de este programa. Pues bien, antes de realizar una entrevista has de estudiar muy bien a tus invitados.
es interesante recopilar preguntas de otras entrevistas que les hayan hecho en otros medios para no repetirlas. Visionar también algunos vídeos para saber cómo se comporta o cuánto suelen durar sus respuestas. Con estas premisas podrás elaborar el mejor guión posible para tu podcast. También es importante que tengas muy en cuenta el hecho de recopilar la información existente. Cuando escribas la escaleta, puedes tener una sinopsis argumental que esté más o menos desarrollada, un storyline o haber pensado solo en algunas escenas concretas. Es necesario ordenar todo lo que pasa por tu cabeza y dar una estructura para la historia final en la que establezcas un principio, un desarrollo y un desenlace. Los famosos 3 actos de los que te hice mención también en el anterior capítulo. Este documento es la materia prima de tu escaleta o de las escenas de tu guión con el que estructurar la historia. Step Outline es la forma en que denominan a la escaleta en los países anglosajones. Traducido quiere decir esquema de pasos. Esto es lo segundo que debes hacer, escribir los pasos de tu historia. Escribe en un papel todas tus ideas de forma general, sin prestar atención a los detalles. Cuando una persona lea el esquema de pasos, tiene que ser capaz de entender la historia o el tema del que vas a hablar y comprender cuál es la intención de tus palabras. Para podcast de storytelling o de corte más documental, hay que tratar el tema como si de un guión cinematográfico se tratara. Es importante enumerar los hechos que se van a suceder, aunque luego alguno de los pasos se divida en varias escenas. A este sistema de pasos detallado, los profesionales lo denominan beat sheet. Cuando hayas acabado este esquema de pasos, debes analizarlo con detenimiento y prestando atención tanto a la progresión dramática como al ritmo de la historia. Piensa en cómo puede quedar la narración al añadir, suprimir o cambiar alguno de los pasos de lugar. Comprueba el resultado de contar los hechos en un orden diferente al cronológico. Es decir, pon en el comienzo del esquema algunos bloques de la mitad de la historia y analiza el efecto que tendría narrar la historia de este modo. Llegado a este punto hay que transformar cada uno de los pasos en una escena y para eso hay que delimitarlas en tiempo y espacio. Es posible que en una misma escena puedas contar varios pasos si se desarrollan en el mismo lugar y al mismo instante. Pero también te puede pasar que un solo paso requiera de varias escenas para desarrollarse. Cuando decidas el número de escenas de tu relato, enuméralas. Y una vez acabada tu escaleta, antes de dar por finalizada tu tarea, lo importante es que hagas una buena revisión del contenido de esta escaleta. Es importante que revises algunos puntos, como por ejemplo la línea temporal. Si vas a tratar una historia compleja, es necesario que todo esté bien ordenado y aclarado. Define también quién interviene en cada escena. Presenta al invitado o invitados en el momento adecuado y de forma ordenada y lógica para modular las secuencias y la tensión de forma correcta. Y mira también si has introducido giros de guión, pues en la escaleta debes tener claro todo, incluidos los momentos en los que vas a dar un rumbo distinto a lo que estabas contando hasta ese momento, introducir alguna frase ingeniosa o algún giro humorístico. Todo esto es fundamental para que el ritmo sea el adecuado. Como recomendaciones finales para elaborar tu escaleta, te voy a decir que puedes dividir tu podcast en 3 bloques. Lo que en capítulos anteriores hemos denominado los 3 actos que debe de tener toda buena historia. En el primer bloque o primer acto, introduce el podcast con un saludo de bienvenida, nombra el número de capítulo, la fecha y el propio nombre del programa. A continuación, presenta al podcaster o los podcasters que aparecerán en él.
En el segundo bloque te centrarás en el contenido principal del capítulo, las diferentes secciones que pueda tener el programa y las entrevistas si las hubiese. Y en el tercer bloque, o el tercer acto, pues la conclusión, en el caso de que la hubiera, los agradecimientos, las formas de contacto y la despedida del programa. Me gustaría ahora también comentarte una cuestión que no sé si te habrás dado cuenta o no, espero que sí, ya que se ha hecho con muchísima ilusión la imagen gráfica de Abismo FM, tanto en su logotipo como en las diferentes portadas y carátulas de sus diferentes podcasts. Ha sufrido un cambio, creo yo, que bastante considerable y creo que, bajo mi modesta opinión, a bastante mejor. No sé si os habéis dado cuenta o no de tal cosa, pero si queréis hacerme cualquier tipo de comentario, como siempre, en contacto @abismofm.com, me podrás escribir de manera más personal o en redes, tanto en Twitter como en Facebook me encontrarás como Abismo FM y estaré encantado de saber tu opinión, qué te han parecido estos nuevos logotipos, estas nuevas portadas y carátulas de los podcasts, en definitiva, esta nueva imagen gráfica de Abismo FM. Y hoy también en el podcast recomendado de la semana me vas a permitir que por primera vez me haga un poco de autobombo, pero también estos cambios que ha sufrido Abismo FM se han visto agravados también con la vuelta del podcast literario Narraciones desde el Abismo, eso sí, ahora con nuevo formato y nuevo nombre, como es Audiolibros y Relatos. Además, también con la colaboración habitual de Luis Carballés, que será el segundo narrador que tendrá este podcast, que constará de 2 capítulos mensuales, uno cada 15 días, uno narrado por Luis Carballés, más conocido por todos como Lord Incisus, y el otro por un servidor. Si eres un amante de la literatura y te gustan los buenos relatos y las buenas historias, estás invitadísimo a que conozcas este podcast Audiolibros y Relatos, en el cual, además, en esta segunda temporada que ha empezado esta misma semana, hemos vuelto con un relato súper aconsejable de uno de los mejores autores de todos los tiempos de la literatura fantástica, como es el gran Stephen King, y un relato que se llama El último peldaño de la escalera, que es súper recomendable. Quedas invitado a conocer Audiolibros y Relatos. Búscanos en cualquiera de las diferentes plataformas de podcasting o también nos encontrarás en la web audiolibrosyrelatos.com y, como no, también en abismofm.com. Y dicho ya todo esto, no olvides, como siempre, dejar tu comentario o duda en el correspondiente post de la web Abismo FM, además de compartir este capítulo en tus redes sociales, tanto si te ha parecido interesante como si te ha servido de alguna ayuda. Así también como suscribirte al podcast cualquiera que sea la plataforma desde la que me escuchas y suscribirte al blog para recibir directamente en tu mail todos los contenidos de Abismo FM que seguro que te serán de mucha ayuda. No olvides tampoco darle 5 estrellas y dejar una reseña en Apple Podcast o comentario y me gusta si me escuchas desde iVoox. De verdad que sirve de ayuda para que más gente conozca este podcast. De nuevo, gracias por tu escucha y tu tiempo. Te deseo que tengas una semana fantástica y, sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.